Muy buenos días, muchas bendiciones para todos, que tengan realmente un hermoso día. El Señor ya hizo su parte, nos está regalando un día precioso, de manera que eh, está ahora nuestra parte, ¿no es cierto?, hacer de este día lo mejor posible, disfrutarlo allí en casa, en familia, lo que estamos haciendo ya hace varios meses. Así que ruego a Dios que cada uno de ustedes pueda poner su esfuerzo en disfrutar este día. Hay algo que a ustedes no los va a sorprender, ni tampoco a mí me sorprendería si ustedes me dicen que están enojados o se enojan o algún momento se han enojado con la iglesia, con la familia, conmigo. No me sorprendería, porque no serían los primeros, no son bichos raros, por así decirlo, porque se enojen. Tampoco deberían sorprenderse si yo les digo que en algún momento o en varios momentos me he alterado y me he enojado. Lógicamente que es un estado en el cual no queremos estar porque no nos hace bien, porque no nos bendice, y no es el pedido, en este caso, que el Señor nos hace, de justamente nos pide lo contrario, que mientras dependa de nosotros, por ejemplo, estemos en paz con todos los hombres. Pero a veces nos enojamos, a veces nos suceden estas cosas, porque creemos que los demás se equivocan, que los demás no entienden y los demás siempre el culpable es el otro. Tristemente, esto es algo que pasa. No debería ser tan continuo, pero pasa. Cuando vamos a la palabra de Dios, también encontramos esto. En la semana compartía con ustedes un pasaje de Números, allí donde nos mostraba que justamente el Señor estaba con el pueblo y los protegía de esta manera, y su presencia estaba garantizada de esta manera, con una nube de día y con una columna de fuego por la noche. Eso era asegurar la presencia de Dios con el pueblo. Y esto de el enojo lo vemos, por ejemplo, en la vida de Moisés. Moisés realmente sabe de este tema. Y voy rápidamente a algunos pasajes bíblicos que nos muestran esto. Por ejemplo, no es muy difícil encontrarlo porque esto lo hallamos en Éxodo. Y en el capítulo 13 de Éxodo, allí encontramos justamente este tema de la nube de día y la nube de noche. Pero hay dos versículos muy interesantes que quisiera leérselos. Y 13, el versículo 21 y 22. Fíjense que allí dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ese era el fin. El fin era que no se detengan, que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Vemos aquí
que el fin era justamente que el pueblo no se detenga. Después vemos en Números, o aquí mismo, que había momentos en donde se detenía y eso era una señal de que había que detenerse. Y luego avanzaba y era la señal de que había que trasladarse y moverse. Entonces conocemos el relato de la maravillosa liberación que Dios hace del pueblo de la esclavitud de Egipto. Y en Éxodo, el capítulo 14, encontramos una primer queja del pueblo. Es decir, Dios los había sacado de una manera realmente maravillosa que hasta el día de hoy, al leer y al estudiar estos relatos bíblicos, nos maravillamos de la manera, aún hasta sobrenatural, que vemos allí. Pero ya en el capítulo 14 encontramos una primer queja de este pueblo que había sido librado de una manera maravillosa. Cuando los egipcios deciden seguirlos y Dios los hace pasar por el mar en seco, fíjense ya qué maravilla. Allí, bueno, sabemos lo que sucede y el pueblo cuando está pasando y ve que los egipcios lo siguen, ellos dicen, no había sepulcros en Egipto. Primera queja, no pueden entender qué es lo que está pasando. Dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Imagínense la cara de Moisés, la situación, el estado de Moisés. ¿Qué le pasa? Como que no, todo lo que Dios ha hecho, y ya se están quejando. Acabamos de salir y ya se están quejando. En el mismo capítulo encontramos en el versículo 31 que dice lo siguiente: y vio Israel, una vez que pasaron, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Tuvieron que ver la maravilla, recién ahí creyeron en Jehová y en Moisés su siervo. Pero luego encontramos en el capítulo 15 una segunda queja. Capítulo 15, una segunda queja. El tema del agua amarga. No teníamos agua ya, y toda la queja. Y Moisés, yo me lo imagino, ya empezaba, ¿no?, a cambiar su estado de ánimo. Allí tenemos el hermoso relato de ese árbol que va al agua, que de alguna manera endulza el agua, bueno, y tienen agua para tomar. ¿Y saben qué encontramos en el capítulo 16 de Éxodo? La tercer queja. Aproximadamente aquí todavía, en cuanto a tiempo, no se habría cumplido 3 meses todavía de aquella gran liberación. Y encontramos en capítulo 16 la tercer queja. Cuando ellos tuvieron hambre y anhelaban
las ollas calientes con carne, los guisados de Egipto. No se acuerdan que eran esclavos, pero anhelaban esa comida, ¿viste? Era un guiso, había cebollas, había papas y bueno, había alimento. Entonces ellos dicen en la tercera queja que anhelaban esas cosas. Y Dios, otra vez, la bendición, viene el maná, les dice cómo va a ser esto, cómo va a ser recogido, que no guarden para mañana, pero siempre hay uno, siempre hay alguien que hace lo que no tiene que hacer. Siempre hay alguien en el grupo de hermanos que hace lo que no corresponde. No le importa las consignas, no le importa los consejos, no los escucha y hace lo que quiere. Y el resultado es gusanos al otro día. Porque no había que guardar maná. ¿Por qué? Porque Dios dijo claramente que lo iba a proveer cada día. Pero estaba este que lo guardaba y al otro día sucedían estas cosas. Y aquí no solo Moisés se empieza a cambiar su ánimo, sino Dios mismo también. Y ¿hasta cuándo? Encontramos así en el capítulo 16 que dice Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a soportar a este pueblo? Capítulo 17, miren, no hace falta recorrer o ir tan a los altos en este libro. En el capítulo 17 vemos otra vez a Moisés muy enojado. ¿Qué haré con este pueblo? Cuarta queja. ¿Qué haré con este pueblo? Le dice a Dios. Dios que había dicho, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Ahora Moisés, ¿qué haré con este pueblo? Salieron de la esclavitud. Vieron cruzar el Mar Rojo con una varita, mirá, con una vara. Dios lo que hizo con esta vara, la vara de Moisés. Hambre, maná, sed, agua de la roca. ¿Hasta cuándo? Y a esto las promesas de Dios, que las promesas de Dios se cumplen. En Éxodo 18 encontramos a Jetro, el suegro de Moisés, que le da consejos que Moisés acepta. Una hermosa enseñanza de saber aceptar también consejos. Y aquella enseñanza que muchas veces algunos pastores han sido criticados porque dicen, este se cree Moisés. Porque el pasaje muestra que Aarón y Hur sostenían los brazos de Moisés mientras Josué luchaba con Amalek y mientras los brazos estaban arriba, Josué prevalecía, Israel prevalecía, ganaba la batalla. Y es verdad, está hablando allí de Moisés y de la importancia que otros lo sostengan, no que lo empujen hacia abajo, sino que lo sostengan. Pero esto también es aplicable, hermanos, entre nosotros, que nos sostengamos entre nosotros. Que cuando haya un hermano enfermo, dolido, necesitado, allí tenemos que estar. No es tan difícil esto para entenderlo. Sí coincido que es difícil hacerlo, porque es difícil llegar a acuerdos y a hablar y a tratar de por lo menos ir hacia la misma
idea, decía, a ver, tenemos que ayudar a este hermano, ¿qué le pasa? Y el tema es de salud, oramos, es económico, alcanzamos algo, es de ánimo, lo llamamos, tantas cosas incluyen el hecho y el acto de sostener los brazos a otros. En Números, cuando yo leía que continúa este relato de la nube de día y la columna de fuego de noche, dice allí, quiero para cerrar en los versículos que leí al principio, el 21 y el 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, nunca se apartó en esos 40 años, nunca se apartó mientras el pueblo estuvo en el desierto, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca sucedió esto. Dios estuvo presente. Eso era una señal de la presencia misma de Dios. Tenemos también ese relato del becerro, cuando decían, Moisés, ¿quién sabe qué habrá sido de él? Hagamos no dioses. Tremenda situación. Cambiar a Dios como cambiamos una prenda, un par de medias. No, tremenda situación. Tenemos que, hermanos, vivir esta realidad, que Dios está presente continuamente. Nos protege de día, nos protege de noche y en algún momento nos dice que nos detengamos y en algún momento nos pide que avancemos. Es importante entonces, cuando se nos pide avanzar, avancemos. Cuando se nos pide quedarnos, nos quedamos quietos y esperamos la orden del Señor, lo que Él quiera decir. Dios les bendiga, hermanos, y como siempre digo, Dios añada bendición a su palabra para que usted pueda disfrutarla también en este día. Un gran abrazo, hermanos. En estos días tuve unos días un poco algo de tristeza porque veo que esto se alarga, ansiedad podríamos decir, pero oremos también por esto, para que pronto pase, ¿no? Hay mucha gente que está sufriendo y tenemos la oración. La oración no solo me bendice, no solo bendice tu vida, sino que desparrama bendición hacia otros. No abandonemos la oración, no abandonemos la lectura de la hermosa palabra de Dios. Un gran abrazo, muchas bendiciones.